A todos, mi nombre es Francisco Jesús Cepeda Rincón, soy profesor de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es un gusto para mí participar en estas jornadas internacionales Responsabilidad Social y Transparencia, una lectura del Derecho Internacional Privado, específicamente en el eje temático Responsabilidad Social y Transparencia ad extra y ad intra. Bueno, como sabemos, la cuestión de la responsabilidad social es un tema que se ha manejado en los últimos años, es un tema que se ha involucrado diversos aspectos desde la sociedad civil y el propio gobierno, así también como las empresas que han surgido diversas posturas relativas a cómo participar de forma efectiva en las cuestiones de gran trascendencia para la sociedad, incluidas pues aquellas que tienen que ver con la corresponsabilidad de los asuntos públicos y entre ellos pues encontraríamos la parte importante de la transparencia. Como sabemos, al menos en Latinoamérica, una de las grandes dificultades que se tiene es la transparencia, no solamente desde la perspectiva gubernamental, sino también de la propia sociedad civil. Es decir, la transparencia que tienen los empresarios, las empresas por supuesto, y en determinado momento los ciudadanos. Por un lado, pues existe esta lucha porque los gobiernos se vuelvan cada vez más transparentes, generen mecanismos en los que los ciudadanos puedan pedir la rendición de cuentas de forma efectiva a las propias autoridades. Y dentro de esto se incluyen a los servidores públicos en específico. En lugares como México, donde es posible, lamentablemente, determinar que los servidores públicos pues, pueden llegar a cometer actos de corrupción o también ciertas figuras como el enriquecimiento ilícito, pues tenemos que generar estos mecanismos, no solamente de corte jurídico, sino también desde una perspectiva distinta. Es evidente también que existen diversos mecanismos jurídicos, diversas leyes que nos hablan sobre esta cuestión de la corrupción, de la falta de transparencia y que no han sido suficientes para dar una respuesta adecuada a esta problemática que se presenta y que, pues como todos sabemos, en una cuestión económica siempre habría perdedores y ganadores. De manera que ante una falta de transparencia pues conlleva una propia afectación a los intereses públicos y por supuesto tiene consecuencias a nivel social. En este mismo sentido pues tenemos que ver cómo la propia sociedad genera los mecanismos adecuados de transparencia desde una perspectiva totalmente quizá distinta a la tradicional por parte del derecho. Dentro de esta idea de responsabilidad social, algunas empresas pues, han enfocado en atender aquellas problemáticas sociales que pueden, de alguna manera, resolver con la participación de sus propios empleados, ¿no? De esta manera podemos hablar de las empresas que ayudan a las cuestiones de medio ambiente, a las cuestiones de incluso ayuda humanitaria o de educación. Buscan convertirse en una especie de sociedad civil involucrada en los asuntos públicos, en satisfacer aquellas necesidades que el gobierno no ha podido cumplir de forma eficaz, derivada también de sus propias obligaciones que tiene ante la sociedad. Sin embargo, también han surgido diversas asociaciones de la sociedad civil que tienen como finalidad el hacer transparentes cada vez más al gobierno, exigir una rendición de cuentas que no siempre es del todo clara. Entonces, por un lado, pues caemos en esta cuestión de disputa, donde el propio gobierno exige también la transparencia de las empresas, la transparencia de los propios ciudadanos que en determinado momento pues tratan de omitir incluso sus ingresos u otras cuestiones relativas a su desempeño laboral, económico, y genera una disputa constante a la hora de que analizamos cómo es que pueden exigir de esas dos partes y la propia sociedad como tal en general la transparencia. Se hace una lucha entre estas dos figuras, ¿no? Pues ahí podríamos retomar la cuestión clásica, ¿no? Si equiparamos un poquito la cuestión gubernamental a la nobleza y a la propia burguesía, en términos de quién puede estar afectando más a la sociedad. Y la sociedad se queda como un tercero que prácticamente visualiza esta lucha que se da a nivel social, sin tener a veces los mecanismos adecuados porque existe una falta de capacidad incluso institucional para poder involucrarse de forma plena en la exigencia de transparencia. Entonces, por un lado, pues vemos que las propias legislaciones avanzan en el sentido de volver
al gobierno y a los servidores públicos cada vez más transparentes en el desempeño de sus actividades y de sus propios ingresos, y por el otro lado un fuerte crecimiento, perdón, en el que el mismo sector de la sociedad civil va intentando clarificar aquellas cuestiones que no quedan claras. Sin embargo, pues tenemos que ver qué es el punto de la cuestión de la transparencia, por qué tenemos que exigir estos nuevos mecanismos o estos nuevos métodos que se pueden implementar para asegurar una sociedad más transparente, en el que pues no se podría simplemente con el cumplimiento del propio gobierno, sino que también la sociedad civil, más allá de que pueda exigir o mantenerse bajo esta figura de que por ser sociedad civil es buena, pues también la propia transparencia va a requerir de ambos sectores, ¿no? En este aspecto, podríamos incluso equiparar la responsabilidad social y la propia transparencia a una cuestión de ir identificando los elementos más importantes para comprender cómo es que podemos hacer cada vez más claras las propias ideas y los propios intereses que se tienen de aquellas problemáticas que se presentan de forma cotidiana y que requieren pues que exista una colaboración conjunta para poder mitigar en la medida de lo posible los problemas manifestados. En ese sentido, pues la transparencia no solamente requeriría de una buena figura por parte de la legislación, sino también de este compromiso y esta corresponsabilidad que se podría dar para dar una salida eficaz a lo que se está presentando. Entonces, por este camino entramos a más bien a una idea de una corresponsabilidad social que pues prácticamente por su propia naturaleza debería por sí misma la responsabilidad social incorporar, porque también pues recaemos en esta cuestión de que si cada uno se hace responsable de aquellas obligaciones, aquellos asuntos que uno debe atender, sobre todo en la parte de transparencia, pues también ya se implicaría esta corresponsabilidad y esta colaboración constante entre los diversos actores que configuran la sociedad, ¿no? Entonces, si nos manejamos desde esta perspectiva, donde no solamente la responsabilidad social es lo que hace cada uno, cada empresa, cada dependencia, sino que como conjunto todos los actores involucrados se ponen de acuerdo, analizan cómo es que entre estos sectores se puede trabajar siendo prácticamente como contrapesos de sí mismos y satisfaciendo los intereses que pueden manifestar cada uno de ellos, pues es como podríamos hablar de una transparencia eficaz. Una transparencia eficaz en el sentido de que, por supuesto, el mismo gobierno tiene que verse sometido a la propia legislación y al propio escrutinio público. En ese sentido también no se le puede dar vía libre a las propias, a la propia sociedad civil de que caiga en cuestiones de incumplimiento. Porque es conocido, sobre todo en sociedades, normalmente en Latinoamérica, que es donde principalmente nos enfocamos en la parte de corrupción en México, en Latinoamérica, es cómo la transparencia puede lograr aquellos logros que no se ha evitado en la lucha anticorrupción prácticamente. Pero es algo incluso paradójico que la propia corrupción pues debería de verse limitada ante la existencia de una mayor transparencia. Sin embargo, la propia transparencia tampoco ha sido una respuesta eficiente, porque el hecho de hacer transparentes los gastos de forma pública, el conocer cuánto ha gastado el gobierno, en qué se ha gastado el recurso, no soluciona el problema de que las autoridades estén desempeñando el gasto en cuestiones necesarias, en cuestiones que la sociedad requiere. De manera que también en este aspecto de la responsabilidad social, que también podemos verla desde una perspectiva de corresponsabilidad, no garantiza la parte de la transparencia una cuestión de garantizar que los actores participen y atiendan sus asuntos de forma eficiente. ¿A qué vamos con esto? Bueno, pues que básicamente cuando tenemos una mayor transparencia, si les digo yo, bueno, el gobierno se gastó 500 millones de pesos
de la moneda que ustedes quieran establecer, el señalar en qué se gastó no soluciona que se hubiera hecho de manera irregular, ¿no? O sea, a veces cuando tenemos un contrato y el gobierno muestra cómo se dio la licitación, cómo se hizo todo el proceso de contratación, término de la obra, pues no necesariamente quiere decir que se hizo de forma adecuada o en los mejores términos, ¿no? También para el beneficio de la sociedad. Entonces aquí también tendremos que caer en cuestionar hasta qué punto la transparencia soluciona aquellos problemas tradicionales de los gobiernos en torno al gasto público y a otras cuestiones de responsabilidad social. Por un lado, se ha buscado, las propias dependencias han buscado que sus propios servidores públicos vayan siendo cada vez más transparentes en estos temas, en la toma de decisiones, en el involucramiento de lo que se está haciendo por parte de la sociedad civil, pero no puede ser tampoco esta cuestión de rendir y de hacer público el documento, sino de involucrar dentro de las decisiones y dentro de la planificación de aquellas grandes temas que tenemos que atender y que nos afectan de alguna manera directa o indirectamente, ¿no? Sobre todo en una sociedad que cada vez hemos visto está más interconectada, pues requerimos de que, aunque no seamos nosotros los involucrados directamente, también podríamos recibir esas consecuencias. Este tema pues ha ido en asuntos sobre todo de medio ambiente, ahora con la parte de la salud, donde la misma falta de distribución equitativa de las vacunas ha llevado al rezago en el tema de vacunación a otros países. Entonces, si los asuntos, y en este punto también me gustaría incluir la parte de la misma división de poderes, de la misma división administrativa del Estado, pues cómo esas partes van a colaborar entre sí mismas de forma adecuada para comprender el asunto que podría afectar a otros sectores. Tradicionalmente, pues existe esta distribución de facultades y por otra, pues también existe de forma fáctica esta problemática que se puede dar entre los intereses de cada uno de los sectores y que se llega a olvidar al propio beneficiario, que sería en todo caso el ciudadano que debería ver estos resultados. Si el ciudadano también en este aspecto pues no actúa de forma transparente, si también se ve involucrado en cuestiones de intereses, pues evidentemente la responsabilidad social acaba siendo un concepto inaplicado, ¿no? Una teoría que buscaría cambiar ciertos elementos que el propio derecho no ha podido de forma directa resolver, pues también caiga en estos vicios ocultos que ya se presentan en el Estado. Entonces, ¿cómo podemos comprender, por una parte, la transparencia y por otra parte, la responsabilidad social? Básicamente, pues la transparencia, si bien es un elemento que configuraría algo deseable en la sociedad, pues también conlleva el involucramiento y la actuación de forma adecuada dentro de esta propia transparencia. La transparencia no puede ser utilizada simplemente como una justificación para demostrar una responsabilidad social, sino que la transparencia debe ir comprendida dentro de la propia responsabilidad social que tienen los diversos actores en el Estado. En ese mismo sentido, los ciudadanos pues, van a tener diversas tareas de poder cumplir con sus obligaciones, buscar satisfacer sus derechos, exigir en la medida de lo posible al Estado pues, la transparencia que tiene por obligación realizar y también pues fomentar una cuestión de diálogo común relativo a lo que se está realizando en diversos sectores. Esto pues, nos permitiría forjar este concepto de corresponsabilidad social que, pues como lo vemos ya en conjunto, nos manifiesta que en la propia sociedad ya hay diversos actores y esos actores deben de estar en un perfecto balance y en una perfecta armonía para que podamos hablar de una transparencia eficaz. No es posible nada más hablar de un culpable, ¿no? Sino que también hay que reconocer que existen diversos actores y pues
no nada más es basarnos en lo que hace uno o lo que hace otro, ver si se está cumpliendo, sino que dentro del mismo sentido de la responsabilidad social, pues tenemos que ver que cada uno vaya controlándose uno a otro, ¿no? Que vaya uniéndose y que vaya identificando aquello que el otro no está cumpliendo. Y ya para concluir, pues me gustaría establecer que esta misma responsabilidad social pues va a satisfacer la propia transparencia, ¿no? Cuando tenemos una participación eficaz y un cumplimiento de esas obligaciones por parte de esos actores, pues la transparencia es prácticamente un hecho, ¿no? Es un hecho porque no existen intereses ocultos, sino que los intereses se van manifestando y en caso de que existan, bueno, pues también va a haber otros actores que podrían señalar esta falta de transparencia, esta opacidad que se está presentando y a la larga pues generaría una transparencia al saber que existe una vigilancia constante. Entonces, con esto quisiera concluir y les agradezco mucho la invitación y el espacio que se me ha brindado.